Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 5. El número 6 ya pasó, pero por un error que prácticamente podemos decir se cometió, en este caso por culpa mía. El estudio número 5 es el que les voy a dar el día de hoy. Es importante que entendamos todo lo que el Señor quiere hablarnos sobre este estudio, que es muy importante que lo tomamos en consideración. Recuerden que nuestro estudio está basado en un tema de un manual que se llama ¿Qué hacer? Y el tema de hoy es ¿cómo hago cuando me desean un mal? ¿Oyeron? Este es un tema muy controversial. Eh, Significa que pues muchas veces hay personas que desean mal a otras personas, y este es nuestro tema del día de hoy. Mucha gente, aún que se dice cristiana, que se siente ofendida o que fue o sintió una ofensa en contra de esa persona, su reacción prácticamente inmediata sería el vengarse o desear un mal al que le ofendió. Pues se ha sentido tal vez herido o herida, tal vez exhibido o exhibida, y esto pues mucha gente no lo va a poder soportar. ¿Por qué? Porque no conoce de Dios. Cuando no conoce de Dios, cuando no ha tenido una relación con el Señor, pues muchas veces esas personas que han sido ofendidas, pues empiezan a desarrollar ciertas cosas que lo dice la palabra del Señor, y tenemos que recordar que la lengua tiene poder. Y esto está en Proverbios 18:21. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa, amados hermanos, que debemos de saber que aun cuando hay alguna persona que nos ofendió, pues debemos de aprender que no debemos de maldecir a ninguna persona ni decirle nada en contra de ella. Pero cuando te lo hacen a ti, ¿qué debe de hacer entonces un hijo de Dios cuando lo están maldiciendo o deseando algún mal? Debemos entonces, lo más importante de todo es dejar el asunto en las manos del Señor y confiar que Él juzgará con justicia. Esto es lo que hace un hijo de Dios. Pero la forma humana, el hombre natural, el que no conoce de Dios o el que dice ser cristiano, pues su forma humana es maldecir a los que pues en alguna manera recibieron de ellos una ofensa, y y es imposible que esa persona, al hacer pues prácticamente este tipo de desarrollo carnal, le podríamos llamar así, pues pueda verdaderamente salir adelante de esta situación, y va entonces a terminar haciendo pues a fin de cuentas, algo que venga de su lengua y puede causarle daño a otra persona. Por eso dice muy claramente la palabra del Señor que nosotros solo podemos vencer el mal con el bien. ¿Y qué es lo que hace un hijo? Pues en Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados, tengo que decir que, pues sí, muchas veces hay gente que te desea algún mal y está cometiendo, pues, un pecado a fin de cuentas si conoce de Cristo. Porque la bondad y la misericordia de Dios tiene y tendrá siempre más peso y será más fuerte que cualquier mal. Es por eso que el Señor nos pone de sobreaviso que pues tengamos ante todo una manera de comportarnos ante esas personas que muchas veces quieren hacer algún mal en contra nuestra. Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. En 1 de Pedro 2:23 dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Padre es el que hace la justicia. Y el Señor Jesús, al someterse a la maldad de sus captores, venció el pecado, a Satanás y a la muerte. El enemigo pensó que había ganado ese día cuando fue clavado el Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, como Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad y al plan de su Padre, como Hijo de Dios, ya que eso es lo que el Señor hacía, porque Él hacía tan solo lo que la voluntad del Padre, y por eso Él pudo vencer el mal con el bien. Y la pregunta es si nosotros
¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que ponemos en práctica cuando alguien hace algo en contra nuestra? Bueno, pues el Señor venció la maldad de ellos con el bien, aunque las acciones contra Cristo eran en sí mismo malas, como pueden ser contra alguna persona o algún hijo de Dios, y muchas veces hasta son acciones perversas en contra de la persona, pues en este caso tenemos que considerar que hay algo que el Señor nos está enseñando el día de hoy, que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo derrotaron ese mal, porque por medio del Señor nosotros hemos sido perdonados y tenemos la vida eterna, para que nosotros, todos los que creemos en su obra redentora, dejemos que el Señor sea el que haga la obra, porque no es el hombre el que hace la obra, el que hace la obra es el Señor. Muchas veces se toman apelativos y tal vez hasta dicen me las va a pagar, pero pues el Señor no quiere esto de parte principalmente de un hijo de Dios, sino al contrario. Entreguemos todo y dejemos que lo que el Señor nos enseñó, de que un hijo de Dios es solo aquel que tiene a Cristo en su corazón y que lo recibió. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que es tan importante, amados hermanos, que nosotros debemos de vencer el mal con el bien. Oremos. Señor, en tus manos está este mensaje del día de hoy. Te pedimos que seas tú, Señor, quien obre tu preciosa y divina voluntad, que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén. El Señor dice, amados hermanos, que la venganza le pertenece a Él y que Él la pagará. Hebreos 10:30 nos lo habla de esta manera. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Podemos encomendarnos a Dios, amados hermanos, así como lo hizo el Señor, y saber que Él hará incluso que los actos malos cometidos contra nosotros obren para nuestro bien. Es por eso que es importante que podamos y veamos Romanos 8:28. En lo que dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, amados hermanos, sabemos que muchas veces pasan cosas, pero el Señor convierte esas cosas malas en contra de nosotros para que nosotros podamos madurar en nuestra manera de vivir. Algo que yo quiero decirles que el Señor me ha enseñado al pasar del tiempo es que si alguien nos hace un mal y yo lo entrego al Señor, el Señor siempre me ha mostrado la justicia que Él obra a favor mío, a favor de mis familiares, y de paso me muestra también, y eso es sumamente importante, me muestra los corazones de esas personas. Cuando nos negamos a responder con la misma moneda a los que nos persiguen, sus malas acciones se quedarán sin efecto, mientras que con nuestras represalias, o sea, cuando nosotros tomamos la decisión de nosotros hacer la justicia, nos rebajamos al nivel de aquellos que las han provocado. Cuando dos personas se pelean y una de ellas claramente ataca a la otra, la maldad se pone de manifiesto, y ahí es cuando el enemigo gana terreno, y entonces cuando esas personas han hecho algo en contra de algún hijo de Dios, pues todos lo van a ver, todos van a percibir que esa persona pues en realidad no está actuando como debería. Cuando respondemos con una palabra suave, la blanda respuesta aplaca la ira, dice el Señor, una amabilidad o una generosidad también a alguien que nos ha perjudicado, entonces dejamos al agresor solo en su problema, en su situación, en su manera de pensar. Proverbios 25, 21, 22, Proverbios 25, versículo 21 y 22, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre sus cabezas, y el Señor te lo pagará. Pablo cita este pasaje, amados hermanos, justo antes de darnos un mandato en el cual dice que debemos de vencer el mal con el bien.
¿Por qué? Fíjense lo que dice este versículo que acabo de leer. Dice, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Y esta palabra ascuas significa carbones encendidos, se refiere a la respuesta natural del enemigo a la bondad. Nada los hace sentir más avergonzados, inquietos y nerviosos a esas personas que ofenden y aún se sienten culpables por sus acciones. ¿Por qué? Porque el Señor los confronta con su verdad. Y entonces en ese momento, pues ese comportamiento hiriente al cual han estado actuando, han estado trabajando, pues verdaderamente el Señor trabaja en sus mentes, en su cabeza, para que se sientan inquietos, nerviosos y culpables, pero siempre cuando tú los dejes. Cuando tú quieres hacer la obra, no puede ser. Tú tienes que dejar que sea el Señor el que obre en justicia, y Él es el que dará la justicia, no nosotros. Eso es muy importante que lo tomes en consideración. Y esto verdaderamente es amontonar ascuas de fuego, dice por eso el versículo, sobre su cabeza. La bondad frente a la falta de bondad demuestra el marcado contraste entre ambos. O sea, en una persona que decide perdonar al que lo ofendió, es una persona que ha estado madurando en la palabra de Dios. El objetivo de una reacción amable ante el enemigo no es de avergonzar al que te ofendió. O sea, la idea no es que esta persona se sienta que tú lo vas a avergonzar, no, al contrario, sino que a nosotros nos toca ayudar y facilitar el arrepentimiento del que hace el mal. Por eso debemos de hablar, de mediar y llegar a un acuerdo como Dios quiere que lo hagamos. Y vamos a ver algunos consejos claves que son muy importantes para aprender a qué debemos de hacer cuando alguien está trabajando o haciendo algo en contra nuestra. En primer lugar, el primer consejo es que yo no soy juez, es el Señor, y Él hará lo que es correcto. Génesis 18:25, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? El Señor es perfecto. Él es el que juzga y Él es el que hará las cosas perfectamente. Pero a la fin, como les había yo dicho, pues hemos visto que cuando algo sucede de esta manera y tú lo entregas al Señor, pues el Señor hace la obra y de paso te muestra los corazones de esas personas, y entonces pues prácticamente podrás sacar conclusiones de lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Otro consejo como cristiano es: mi respuesta al mal no debe copiar el comportamiento del mundo, sino reflejar a Cristo que está en mí. Y esto está en Romanos 12:1. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Luego dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, no podemos estar conformes a lo que está pasando en esta tierra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos de conocer más la palabra de Dios para poder entender lo que el Señor nos enseña, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El otro consejo, amados hermanos, es mantener mis ojos en Jesucristo, porque me ayuda a saber cómo responder cuando me tratan mal. Hebreos 12:2 lo dice el Señor en su palabra y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Señor. Dejemos que Dios juzgue, nosotros estemos gozosos y vivamos nuestra vida y menospreciemos esto que muchas veces el enemigo quiere hacer en contra nuestra y nos quiere hacer sentir mal. Otro consejo es: Dios siempre está observando y evaluando mis decisiones y quiere recompensarme por la manera en como yo le obedezco. Esto está en Mateo 5, voy a leer del
43 al 48. Dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:45. Una hermosa condición, si hacemos lo que dice el 43 del 44, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y en Mateo 5:47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y viene nuestro mandato, versículo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es necesario que trabajemos para hacer un cambio real en nuestras vidas. Por eso que les invito, recuerden hermanos, que el Señor Jesús les recordó también a los fariseos que Satanás no puede expulsar a Satanás. Entonces, esto es muy importante que lo tomes en consideración. ¿Por qué? Porque podemos entender que el Señor muchas veces Él está actuando de una manera hermosa y preciosa en nuestras vidas, y nosotros, si somos hijos de Dios, pues no podemos tener ya el mal en nosotros, a menos de que nosotros querramos hacerlo. Y si nosotros conocemos de la palabra de Dios y hemos madurado, pues la palabra de Dios nos habla de que debemos de cambiar nuestra mentalidad, lo acabamos de leer, y transformarnos y renovarnos. Por eso Mateo 12:25 nos dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Y Mateo 12:28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, dice, está hablando el Señor Jesucristo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amados, la luz no se lleva con las tinieblas. Así es que nosotros debemos de ser luz y debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, dejarlos en las manos del Señor y que sea el Señor el que obre. Entendemos, amados, que del mismo modo el mal no puede expulsar al mal. Recuerden, una respuesta malvada solo va a duplicar el mal. Cuando respondemos al mal con humildad y amor, estamos demostrando que el bien triunfa sobre la maldad. No podemos impedir que la gente haga el mal, pero ellos no pueden obligarnos a participar con ellos. O sea, nosotros no podemos participar de la maldad del hombre. Es por eso que alejémonos de todas aquellas personas que quieren o se unen para tal vez maquinar en contra de alguien, o de algún hermano, de alguna hermana, de algún ministerio, de algún pastor. Nosotros debemos de alejarnos de ese tipo de personas y no dar oídos a nada de esto. Sabemos que todos podemos tomar represalias contra los malvados. Amados hermanos, sin embargo, devolver bien por mal es una de las mayores demostraciones de fortaleza, de amor y misericordia hacia los demás, inclusive hacia los que maquinan en contra nuestra. Es por eso, recuerda que el Señor Jesucristo lo hizo. Es por eso que debemos de aprender a entregar y dejar que sea el Señor quien haga la justicia. Te invito a que oremos. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia. Entregamos, Señor, este estudio ahí a tus pies, Señor. Gracias, Padre, porque ahora entendemos que nosotros no tenemos en lo más mínimo que obrar en contra de nadie de los que nos hacen algún mal, sino al contrario, debemos de perdonarlos y entregarlos para que tú seas quien obre tu preciosa y divina voluntad y hagas la justicia. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por lo que nos hablas día a día,
Gracias porque tu Hijo Jesucristo es quien nos enseña todo esto. Yo bendigo tu nombre y te glorifico, Señor. Y a ti que nos ves por redes sociales, si tú gustas hoy recibir a Cristo en tu corazón, dile así al Señor para que aprendas a que es importante el perdonar a aquellos que nos ofenden. Conoce de Cristo. Te invito a que hagas esta oración el día de hoy y dile, Señor, perdóname porque sí, yo me he vengado de personas, he estado pensando mal en contra de tal vez de mi esposa, del esposo, de los hijos, de algún pariente, de alguna persona inclusive que me ha hecho algún mal y he pensado hacerle daño. Yo te pido perdón, entrego toda esta carga a ti, recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón, lo declaro como mi único y seguro Salvador, porque Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, pero Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Señor, me declaro a tu Hijo hoy, te pido que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en mi vida, para que yo haga una transformación real y verdadera de mi mente y me renueve totalmente para hacer tan solo lo que a ti te agrada. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos primeramente, si el Señor así nos lo permite, la próxima semana en el siguiente estudio. Que Dios los bendiga.